Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama De Piña. La llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha desenvuelto con crudeza. Fue tosca, rústica y poco delicada. Que fuera a empujones habla en sí mismo de esa designación. Como recordarán, empezó unos 3 días antes de la Navidad de 2022 con la aseveración en el portal de la familia Madrazo, Latinus, de que otra ministra, la que había votado casi todas las controversias a favor del obradorismo, había plagiado su tesis 40 años antes. El rector de la UNAM se desbocó al declararla culpable sin darle oportunidad de defensa. Se presentó una declaración notarial del supuestamente copiado diciendo que era él y no la ministra la que había transcrito, y la asesora de ambas tesis perdió su trabajo. Mientras estos empujones ocurrían, se elegía como presidenta de la Suprema Corte a Norma Piña. En su discurso de toma de protesta, usó su carácter de mujer para declararse como la que había roto el techo de cristal en la Corte. Un concepto que se refiere a las barreras sistémicas para el ascenso de las mujeres a puestos de responsabilidad. En el caso de Norma Piña, este concepto se hace vago, habida cuenta de que a ella la puso ahí el presidente Enrique Peña Nieto y de que apareció en escena precisamente cuando otra mujer, la magistrada Esquivel, estaba en desgracia por las acusaciones de Latinus. Pero no la juzguemos por su discurso inaugural, ni tampoco porque se quedó sentada cuando entró el presidente López Obrador al acto de conmemoración de la Constitución de 1917. Como magistrada, Norma Piña ha votado en contra del juicio a los expresidentes. Votó en contra de que se realizara la revocación de mandato. Votó en contra de la ley eléctrica que permitía al país autodeterminarse en materia energética. Y fue la ponente en contra de establecer un padrón de usuarios de telefonía celular. Esta columna empieza por un recorrido breve por sus argumentos. Comencemos por la ley eléctrica. Con la decisión de oponerse a la reforma constitucional, la alianza del MacPrian impidió que la nación decidiera sobre su propia soberanía energética. Cada vez que eso ha ocurrido, se recurre entonces a un bien menor, la reforma de la ley. Fueron los diputados de Acción Nacional los que llevaron esa nueva reforma de la ley a la Suprema Corte para que la declarara inconstitucional. Norma Piña estaba ahí ese 7 de abril de 2022 y apoyó toda la cantaleta de la oposición, que la CFE era un monopolio del Estado, que no permitía la libre competencia y que esta, es decir, las empresas españolas, eran limpias y puras. Pero lo hizo con el argumento de que la ley es la ley, es decir, esta fantasía de los abogados de que ellos solo se rigen por las frases de los artículos legales y que no tienen ni intereses políticos, ni sesgos personales, ni principios morales. Así, estos magistrados que supuestamente se guían por la estructura del derecho, acaban por beneficiar a empresas extranjeras, factureras, extorsionadores y a la oposición. Todo conforme a derecho. Un ejemplo es lo que sostuvo Norma Piña para votar en contra del interés nacional en materia eléctrica. Dijo: en principio quiero destacar que no corresponde a esta Suprema Corte determinar la planeación ni el control del sistema eléctrico nacional. Tampoco nos corresponde establecer cuál es el mejor sistema para nuestro país. Como órgano de control de la constitucionalidad del orden jurídico, nuestra función consiste en constatar que las normas sometidas a escrutinio se apeguen al marco de regularidad constitucional y convencional.
Nuestra obligación es respetar y hacer que las normas jurídicas sujetas a escrutinio respeten la Constitución vigente. Ahora, el 20 de diciembre de 2013 se publicó el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia de energía. A partir de esa fecha, el sector eléctrico se rige conforme al menos 4 mandatos. Aquí la magistrada Piña está diciendo que como la reforma de quien la propuso, Enrique Peña Nieto, sigue siendo constitucional, pues hay que acatarla sin hacer gestos. Dice la magistrada. Un primer mandato es el relativo a que las actividades de generación y comercialización de la energía eléctrica y productos asociados estén abiertas a la inversión privada en un esquema de libre competencia y de libre concurrencia, cuyo objetivo es bajar los costos de la energía y en consecuencia su precio a los usuarios finales. Para ello se creó el mercado eléctrico mayorista, el que todos los participantes bajo reglas específicas desarrollan estas actividades de generación y comercialización, mercado en el que la CFE fuera un participante más que operaría en condiciones de competencia. Es decir, según la magistrada Piña, si la reforma de Peña decía que la luz iba a bajar de precio, pues así habría que creerlo, aunque si revisas los recibos de la luz, pues aumentaron en un 35% como resultado de la reforma de Peña. Pero la ley es la ley y pues dice que la luz bajó. Sigue Piña. El segundo mandato de dicha reforma consiste en que el Estado mexicano a través de la CFE mantuviera el monopolio de las áreas correspondientes a transmisión y distribución de energía eléctrica, así como la planeación y control del sistema eléctrico nacional, pero en congruencia con lo anterior, permitiría el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes de transmisión y distribución a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista para el despacho de energía. Otra vez, la magistrada Piña no se entera de la realidad, que las empresas españolas como Iberdrola usaban sin pagar los cables de transmisión de la CFE, que todos los demás sí pagamos, y que exigían además estas empresas que su energía fuera despachada antes que la de las hidroeléctricas, por lo que crearon una distorsión que puso en riesgo la estabilidad de la electricidad en toda la red. De eso, como no está en los artículos, pues la magistrada no se enteró. Sigue Norma Piña. Un tercer mandato es que se instruyó la modificación estructural de la Comisión Federal de Electricidad para que se convirtiera en una empresa productiva del Estado. Así, la magistrada votó en contra de la ley eléctrica porque, según ella, si la CFE seguía siendo del Estado, pues simplemente no podía ser productiva. Vayamos ahora a su postura con respecto al juicio a los expresidentes, dentro de los que se encontraba Enrique Peña Nieto. La ministra usó un argumento que contraponía la consulta a la aplicación de la ley. Así, si se le preguntaba a los ciudadanos si los expresidentes debían ser juzgados y la respuesta era sí, entonces todos los derechos humanos y el acceso de todos a la justicia se venía abajo. Era el clásico la ley se aplica, no se consulta, en una materia que no era, como ella dijo, poner a consulta si se aplicaba la ley, sino el ejercicio del derecho a saber qué fue lo que ocurrió en esos sexenios que dejó una cauda de víctimas sociales y psicológicas que la ley no contempla. Pero la magistrada Piña se mantuvo en sus párrafos e incisos. Así avaló que con su voto a favor del dictamen que, cito, decía: la consulta por sí sola se considera inconstitucional, pues condiciona la eficacia y validez de los derechos humanos y sus garantías a lo que determina un sector de la población en una consulta pública, lo cual se considera que no es constitucionalmente posible porque no es posible, así dice, realizar una consulta popular que condicione la vigencia de los derechos humanos a lo que decida un grupo de la población, ya que los derechos humanos y sus garantías son indisponibles y mucho menos pueden ser restringidos en una consulta popular ni por nadie. Es decir, la sola idea de la consulta al juicio a los expresidentes llevaba a que se consultara toda la Constitución y hasta los derechos humanos. Sigue el proyecto que votó la magistrada.
La consulta popular solicitada es inconstitucional porque pone en riesgo los derechos de las víctimas y de las personas ofendidas por los hechos presuntamente sancionables a los que se refiere la solicitud y en su caso la pregunta. En este sentido debe de recordarse que tanto toda persona como las autoridades del Estado mexicano se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y con ello a que se lleven a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona, sea un expresidente, un funcionario o cualquier otra persona. Aquí la magistrada se adhiere a decir que consultar a la población anula por sí misma la obligación del Estado de impartir justicia. Es decir, que considera la posibilidad de investigar a Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo y Salinas de Gortari pone en riesgo el derecho de sus víctimas. Así de absurdo. Sigue nuestra magistrada. Al identificar y señalar con claridad a las personas a las que se propone investigar penalmente, puede estimarse contrario al principio de presunción de inocencia y del debido proceso penal de estas personas, lo cual evidentemente vulnera sus derechos humanos. Es decir, poner los nombres de los expresidentes que todo el mundo conoce era ya una sentencia, cuando lo que se estaba pidiendo era investigarlos. Y finaliza su reducción al absurdo la magistrada Piña. La consulta popular es violatoria del principio de igualdad debido a que no está justificado por qué a unas personas, en este caso expresidentes, se les someta al escrutinio público para determinar si se les debe investigar o no penalmente, mientras que al resto de las personas de este país no se les da ese mismo tratamiento. De nueva cuenta, el 1 de febrero de 2022, la magistrada hizo de las suyas con la reducción al absurdo. Ahora era el debate en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sobre la revocación de mandato para el presidente de la República. Según su explicación, si se aplicaba la consulta para revocarle el mandato a López Obrador, este tendría necesariamente que perder la votación para que se considerara una verdadera práctica democrática. Si le iba a ganar, como era previsible, por el 70% de aprobación del que goza, pues entonces no tenía caso ni siquiera convocarla. Confundió a la magistrada hábilmente revocación con destitución. Dice la magistrada Piña en su exposición. La revocación de mandato no tiene como finalidad constituir una nueva elección, ni un proceso de ratificación, ni de recabar un voto de confianza a la gestión de los funcionarios electos, ni puede regularse con esos fines o con otros que puedan afectar negativamente a los procesos electorales, pues ello precisamente desnaturalizaría la justificación de la figura y sería contraria a la regulación constitucional misma. Lo que era obvio para los ciudadanos no lo fue para los magistrados, que si la gente vota contra la revocación, pues el presidente no es destituido. Se le escapa otra confusión a la magistrada. No se recaba un voto de confianza, porque está hecha para que los mismos que lo eligieron para el cargo vuelvan a plantearse a la mitad de su periodo si quieren o no que continúe. La confianza no se puede recabar como supone la abogada. Es algo que se tiene o no se tiene, que se mantiene o se ha roto. No se puede recaudar. Eso tan simple se vuelve engrudo en los argumentos leguleyos. Dice Norma Piña. Concuerdo con la propuesta en el sentido de que se establece una definición de revocación de mandato para evitar que su naturaleza pudiera desvirtuarse, en tanto que en ningún caso el ejercicio de esta podría interpretarse como una posible consulta sobre la permanencia en el cargo o la ratificación de funcionarios. El único problema con la revocación de mandato es que si la gente vota para que continúe el presidente, pues en los hechos lo ratifica. Pero no es algo que le quepa en la cabeza a la magistrada. Antes de pasar al último ejemplo del desempeño de Norma Piña como magistrada, debo referirme al triste escándalo que motivó la renuncia de los defensores públicos Netzaí Sandoval y Salvador Leiva, dos abogados que defendieron inmigrantes, mujeres violentadas, indígenas que no pudieron defenderse, inculpados bajo tortura y demás. El caso más notorio fue la defensa que emprendieron de los falsamente inculpados en el supuesto secuestro y homicidio
del hijo de Isabel Miranda de Wallace. Ellos renuncian porque el secretario de Estudio y Cuenta de Norma Piña es el cuñado de Isabel Miranda de Wallace, uno de los personajes más siniestros del calderonato que mantiene en la cárcel a inocentes. El infiltrado de la señora Wallace se llama Abraham Pedraza y es precisamente el que se presenta a denunciar el supuesto secuestro de Hugo Alberto el 13 de julio de 2005. Esa denuncia de quien es ahora el secretario de Norma Piña sirve para implicar a 6 personas que durante más de 20 años siguen sin sentencias. Sirve también para que Isabel Miranda de Wallace se ostente como la vigilante de Alto al Secuestro, una organización que creció en influencia bajo el ala de Genaro García Luna. A Miranda de Wallace se le vincula también con el uso del programa de intervención telefónica Pegasus, del que los abogados renunciados han sido víctimas, de acuerdo al dictamen del Citizen Lab. Así que Norma Piña tiene un infiltrado de García Luna en la Suprema Corte. Si recordamos que ahí también estuvo como magistrado Eduardo Medina Mora, el primer procurador de Felipe Calderón en su guerra contra el narco, entonces no nos quepan dudas. Por eso, por lo del espionaje telefónico con el programa Pegasus, es que dejé para el final los argumentos de la ponencia de Norma Piña contra el padrón de teléfonos celulares. Ella dice: se viola el derecho a la intimidad de los ciudadanos, ya que la creación del PANAUT incide en los datos biométricos, que son los que permiten identificar de manera unívoca a las personas y además pueden dar cuenta de su origen racial o étnico, entre otras características. Le preocupa mucho el origen étnico a la magistrada cuando eso es una mera apariencia y no es biométrica. Así se le salió su parte racista. Por otra parte, sigue la magistrada Piña, la reforma conlleva un escenario en el que se permite a diversas autoridades, IFT y autoridades de seguridad pública y particulares, concesionarios y autorizados, tratar con los datos personales de los usuarios, lo cual supone una amenaza constante al derecho a la privacidad y genera inseguridad para el titular de los datos. Y finalmente, la falta de distinción entre usuarios de telefonía móvil hace presumir que dentro del universo de sujetos obligados a entregar sus datos personales se contempla a los niños y las niñas. Hasta aquí la naturaleza de esta magistrada que se ha presentado en sociedad como feminista, que ha roto el techo de cristal. Puede ser, no se lo regateamos, pero a los jueces no se les conoce por sus datos biométricos, sino por sus votos, sus sentencias y sus proyectos. Y Norma Piña, mis amigos, es antisoberanía nacional y antidemocracia participativa. Sus lazos con el viejo régimen son con todo y piña. Muchas gracias por escuchar.